Entonces, acá lo tenemos. Tenemos acá una directiva nacional, que lo estás viendo aquí, ¿no? La directiva 01/2010, ahí está. Procedimiento para la inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral, que es el RNEIL. Aquí está, la directiva. Voy a mostrarte una parte de la directiva. Es muy extenso, pero voy a mostrarte una parte nada más, lo que nos concierne al día de hoy. Aquí está. Para el registro, para inscribir en el registro. Justamente por eso es la multa cuando sucede este tipo de casos, porque ya hay unos parámetros. Y esos parámetros tienen que ver con la ley. Justamente por eso, o sea, ya están en sobreaviso las empresas. Tienen que tener su personal legal, su personal administrativo, su personal gerencial y legal. Tiene que estar preparado para poder este, llevar a cabo todo esto, todo este trámite, ¿no? Todo ese trámite. Tiene que estar preparado. Entonces, por eso le pueden meter multa. Le pueden imponer una multa si hay eso que estoy mostrando acá, ¿no? Este tipo de desnaturalizaciones, estas verificaciones de estos supuestos, de estas infracciones, ¿no? Bueno, el empleador debe reservar el puesto al titular, ojo, mantener la vigencia del vínculo, pero diferir sus efectos a futuro. Es lo que estamos hablando. Contrato, vínculo, obligaciones, prestaciones. ¿Ves? Y justamente aquí nos habla del contrato de suplencia y desarrolla una especie de vocabulario, una especie de diccionario. Y justamente aquí en la directiva hacen un glosario de términos. Y eso nos va a servir bastante, porque este glosario de términos está en compatibilidad, está en coordinación con la legislación que hemos visto anteriormente, cuando vimos el tema del núcleo del contrato de suplencia. Y nos dice que el contrato de suplencia se utiliza para sustituir temporalmente a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa prevista en la legislación laboral o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. El empleador debe reservar el puesto a su titular, quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de suplencia. En esta modalidad se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular, por razones de orden administrativo, debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. En todo caso, el contrato de suplencia deberá contener la fecha de su extinción. O sea, en este glosario que aparece en esta directiva, han condensado todo lo que hemos hablado anteriormente, para que la empresa después no diga que no se enteró, que no sabía que era así. Aquí está, han hecho ¿no? Una condensación, han hecho un resumen denso, sustancioso de todo lo que hemos visto anteriormente, justamente en esta directiva. Acá puedes ver, ¿no? O sea, porque es un glosario y han colocado todos los elementos de un modo conciso e inteligible. ¿Ves? Entonces, de esta descripción del glosario que aparece en esta directiva, podemos entender que el empleador, como lo acabo de decir, debe reservar el puesto titular, debe de reservarlo, debe de mantener la vigencia del vínculo. O sea, el vínculo existe, el contrato sigue siendo válido, pero las prestaciones y las obligaciones deben diferirse. A veces son todas las obligaciones, a veces son algunas obligaciones, a veces son todas las prestaciones, a veces son algunas prestaciones. ¿M? Y eso, las obligaciones de las prestaciones determinadas en este caso específico, deben diferirse en sus efectos a futuro. O sea, recién en un futuro vuelven otra vez a, a correr esas obligaciones y esas prestaciones.
O sea, producir efectos. Efectos. ¿Tienes tu contrato? Sí. ¿Tienes tu vínculo? Sí, tienes un vínculo. Ahora faltan los efectos. ¿Cómo esos vínculos, ese contrato se manifiesta en la realidad? Esos son los efectos. La manifestación de ese vínculo, de ese contrato en la realidad. Esa manifestación en la vida real, en la interacción social, eso es lo que recibe el nombre de efectos. Y justamente son las obligaciones y las prestaciones, que es, la prestación es el objeto de la obligación. El titular entonces conserva su derecho de readmisión a su plaza afecta vacancia temporal. Conserva su derecho de readmisión a su plaza. ¿Qué implica aquí? Condiciones. Las condiciones del acto jurídico, que sería aquí el acto jurídico laboral o el vínculo laboral. Tiene condiciones. Cuando ya te sanes, regresas. Tienes tantos meses para sanarte, ¿no? Cuando termine tu ascenso momentáneo como jefe de área, regresas otra vez aquí a la coordinación. Ahí está. Regresas otra vez a la coordinación. Cuando termine eso. ¿Ya? Por mientras, esa plaza de la cual eres titular está vacante y lo llenamos con un suplente. A eso se refiere. La suplencia se extingue con la reincorporación del titular. Para una suplencia necesitas un titular. Y eso vamos a ver después en su relación con otros tipos de contratos accidentales. Necesitarán también un titular. ¿Ves? Allí es donde podemos entender más sobre derecho laboral. Pero eso lo veremos en otros vídeos. Entonces, la suplencia se extingue con la reincorporación del titular. Cuando el titular vuelve otra vez a efectuar esas prestaciones personales a favor de la empresa. Entonces, la suplencia se extingue. Bueno, hay criterios para considerar en la calificación de las actividades que pueden ser objeto de la intermediación laboral. La autoridad administrativa del trabajo debe aplicar estos criterios. Y en el tema de la intermediación de servicios temporales, cuando tiene que ver con el registro, para la inscripción de este registro de RNEIL, que ya lo hemos visto anteriormente, aquí en este mismo vídeo, hay un criterio que es el A.2. Y dice lo siguiente: los trabajadores destacados, ya hemos hablado de qué cosa es el destaque, ¿no? Esos trabajadores destacados, o sea, ese ejército de trabajadores que te envía el service, que te envía la cooperativa, ¿no? Esos trabajadores no pueden prestar servicios temporales que impliquen la ejecución permanente de las actividades principales de la empresa usuaria. Asimismo, en el contrato de servicios deberá constar que el destaque se efectúa bajo la modalidad de ocasionalidad o de suplencia. Debe estar eso ahí, debe estar que eso se está haciendo bajo la suplencia. O sea, es un trabajador destacado que está supliendo a un titular. Está diciendo eso. O sea, que esa plaza es una plaza determinada, no, pero indeterminada, permanente. Pero su titular está está suspendido por X motivos, o está en otra área, o ya no está ejerciendo esas prestaciones específicas. Está ejerciendo otras o no está ejerciendo ninguna, pero el contrato de ese titular está vigente. Entonces, estos trabajadores destacados, este ejército de trabajadores que te envía la service, que te envía la cooperativa, no pueden prestar servicios temporales que impliquen la ejecución permanente de actividades principales de la empresa usuaria. O sea, no puedes hacerlo pasar como trabajadores temporales, o trabajadores de una plaza que es temporal, de una prestación de servicios, perdón, trabajadores de una prestación personal de servicios cuya naturaleza como prestación personal es, es temporal. No, la prestación que está ejerciendo es una prestación de una plaza permanente. Es una prestación que corresponde a una obligación que está ligada a un vínculo de carácter permanente.
corresponde a ese tipo de vínculo, esa prestación que están haciendo. No puede corresponder esa prestación que van a ejercer a favor del empleador a una prestación propia de de un trabajo que es, por lo general, visto como algo temporal para la empresa. O sea, es la naturaleza de cuando habla de servicios temporales se refiere a la naturaleza de la prestación que están ejerciendo. Es una naturaleza de propio de una plaza de un titular. No es una prestación propia de una plaza de un trabajador temporal. A eso se está refiriendo con esta norma de acá. Por eso dice, tiene que estar bien especificado la modalidad. O es ocasional o es suplente. O es suplente. Pues no pueden prestar servicios temporales que impliquen la ejecución permanente de actividades principales de la empresa. Ese es el criterio. Ese es el contrato, ¿no? Vamos a ver. Y habla de eso, ¿no? Un contrato. Vamos a verlo acá. El procedimiento para calificar las solicitudes presentadas por las entidades y el otorgamiento de constancias de inscripción en el registro. Estamos hablando aquí del registro, el registro de estas cooperativas, de estas servicios. Constancia de inscripción en el registro. Si la autorización se otorga para servicios temporales, se debe señalar lo siguiente: solo para desarrollar labores correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional o suplentes, no debiendo exceder del 20%, o sea, la quinta parte del total del número de trabajadores de la empresa usuaria, de la empresa para la cual van a ejercer estas prestaciones, a favor de la cual, la empresa usuaria es la empresa a favor de la cual van a ejercer estas prestaciones personales. No pueden exceder de la quinta parte, o sea, el 20%. Acá está. Y los contratos pueden ser ocasionales o pueden ser de suplencia. Y tiene que ser temporal. Así. Y sabemos, el tema de lo temporal, ¿no? El tema de lo temporal es justamente porque solamente es por un tiempo, porque el titular de la plaza es el que es indeterminado y el temporal es por un tiempo. Es justamente lo contrario al indeterminado. Es la prestación temporal.